Buenos días, ¿cómo estás todo el mundo en Spanish United? Yo me llamo Enrique. Hoy tenemos dos invitados especiales. Rico, ¿te quieres introducirte a la audiencia? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Marrero, presidente del MPRE, Movimiento Puertorriqueño Reunificacionista con España. ¿Y usted, Manuel? Sí, hola, soy Manu Rugama, peninsular y actual vicepresidente del Movimiento Puertorriqueño Reunificacionista con España, MPR. Mucho gusto tener a ustedes al programa. Vamos a empezar con usted, Rico. Yo soy muy familiarizado con el movimiento MRR. Yo conozco a José Neves. Yo hice una entrevista con él hace muchos años. Yo creo que este movimiento es muy importante porque mucha gente no sabe la historia de Puerto Rico con España, que antes era una comunidad autónoma, como decir las Islas Canarias, las Baleáricas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y Eso, ya, dime, y también con mi movimiento de Spanish United, estamos tratando de unir todos los hispanos, no importa si son puertorriqueños, mexicanos, uruguayos, para que sean uno, porque aquí en nuestro país, en Estados Unidos, hay mucho hispanofobia y también estamos tratando de quitar ese estigma que somos gente mala, que somos extranjeros, que muchos contribuimos mucho a este país y nosotros no beneficiamos de nuestro trabajo. Rico, vamos a empezar con usted. sí, en cuanto a lo que es el reunificacionismo en Puerto Rico, lo que buscamos es de que Puerto Rico vuelva a ser una provincia autónoma de la madre patria España, cosa que en un pasado, antes de la invasión norteamericana, pues lo éramos. O sea, teníamos pleno derecho, teníamos representación ante la madre patria, teníamos representantes políticos, teníamos un diputado ante las Cortes de España y teníamos una representación que hoy día no tenemos. Aparte de lo que muchas personas desconocen, es que en Puerto Rico la economía era bastante bollante antes de la guerra hispanoamericana. Nosotros no éramos una colonia, como se dice, sino una provincia de ultramar. Ujú. En cuanto, en cuanto a lo que es el hispanismo, el reunificacionismo es prácticamente, el reunificacionismo de Puerto Rico podría servir hasta como una punta de lanza para lo que es el hispanismo en general, por la sencilla razón de que nosotros en un pasado éramos una sola nación y Ujú. ahora como la introducción que estabas diciendo como tal, de que nosotros los hispanos debemos unirnos, muy cierto. Nosotros éramos una sola nación a la cual prácticamente más de la mitad del territorio norteamericano era nuestro. Hoy Ujú. día es único como hermanos hispanoamericanos tienen que cruzar una frontera o tienen que cruzar un mar o tienen que cruzar un canal de la Mona para que simplemente buscar un supuesto sueño americano cuando esos territorios en un pasado hasta fueron nuestros. Nosotros en Hispanoamérica tenemos todos los recursos, tenemos hasta más recursos que Estados Unidos para Ujú. poder ser una sola nación y podríamos lograr ser una sola nación y unirnos todos y no tendríamos que estar buscando en otros lugares, sino desarrollarnos nosotros mismos. Por lo Sí, menos en cuanto a nosotros sí, correcto. en lo que nos, sí, en lo que nos compete a nosotros en la reunificación es como tal buscar la manera de que legalmente, como estábamos constituidos, teníamos un estatus no colonial que era superior a lo que sería hoy día una estadidad o una independencia de Puerto Rico. Ujú. Nosotros buscando de que se honre, porque esa votación que se llevó en el 97 fue una votación democrática por el pueblo, la cual eligió la autonomía provincial con la madre patria, que es Ujú. muy superior inclusive hasta la misma estadidad hoy día, porque teníamos una representación digna y hoy día lo que tenemos es una colonia, Sí, lamentablemente. sí, eso es correcto. Y yo creo con el estatus que tiene Puerto Rico ahora, yo creo que
está causando mucho daño a la isla en sí, porque la isla en sí no tiene autonomía, no tiene igualdad. Am, yo sé que muchas cosas en Puerto Rico son demasiado caro, que eso es porque todos sacaron Puerto Rico, porque por el acto del Jones o el Jones Act, los puertorriqueños no tienen libre albedrío para hacer ah, negocios con otros países, y por ejemplo, si Puerto Rico quiere hacer negocio con República Dominicana, los barcos tienen que ir a Miami primero. En Miami, a Puerto Rico, pagan demasiadas tarifas y todo es más, demasiado caro. Manuel, usted de la península, ¿el gobierno español sabe del movimiento o tú crees que el gobierno español estaría de acuerdo si Puerto Rico volviera a España como una provincia, o como decir las Islas Canarias y las Baleáricas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla? Que esto es otra opinión. Sí, vamos a ver. Yo estoy convencido de que el pueblo español aceptaría mayoritariamente que Puerto Rico se reincorpore a la nación española. Estoy convencido porque es algo que se ve en la calle, que se ve en las redes sociales. Cuando en redes sociales aparece el movimiento puertorriqueño reunificacionista con España, la inmensa mayoría de los peninsulares que participan se muestran a favor. Yo estoy convencido también de que es un movimiento que los políticos españoles lo conocen. Hay algunos partidos políticos minoritarios españoles que se han pronunciado a favor de la reunificación de Puerto Rico con España, pero bueno, son partidos minoritarios. Pero hay mayoritarios también en el que nos consta que sus líderes están muy interesados en este movimiento. Pero claro, es un movimiento que necesita pues crecer todavía en Puerto Rico, pero yo estoy convencido de que en el momento que en Puerto Rico alcance un tamaño importante, los políticos españoles pues, estarán dispuestos a dar los pasos que sean necesarios para llevar adelante este movimiento. Eso implicará probablemente pues, una negociación entre los Estados Unidos, Puerto Rico y España, probablemente con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas de por medio también, pero yo estoy convencido de que simplemente con la voluntad de los puertorriqueños de volver a formar parte integrante de España, si este movimiento en Puerto Rico llega a hacerse lo suficientemente grande, se iniciará un proceso que puede desembocar efectivamente en que Puerto Rico vuelva a formar parte de la nación de la que nunca debió de ser separada. Porque no olvidemos que Puerto Rico era una parte integrante de España, era una provincia española, efectivamente con representación política y plena igualdad, y los Estados Unidos se anexionó por la fuerza en el año 1898 y anularon la autonomía que tenía Puerto Rico, quitaron la representación que tenía Puerto Rico, porque a día de hoy Puerto Rico apenas tiene un único comisionado residente en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, que tiene voz y ni siquiera tiene voto. Una sola persona que ni siquiera tiene voto. Cuando con España tenía diputados y senadores que tenían voz y voto en las Cortes españolas. Entonces, los reunificacionistas tenemos claro que Puerto Rico ha retrocedido, históricamente ha retrocedido y ha pasado de ser una parte integrante de una nación a ser una propiedad de otra nación que no tiene ningún interés en darle la igualdad y en reconocer, en aceptar a Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos. Sí, correcto. Y mucha gente en la isla también no está de acuerdo de ser estado, porque mira qué pasó con Hawái, con Alaska. Esos territorios ya perdieron su cultura, perdieron su idioma, son minorías en su propio territorio. Y yo siento que algo similar va a pasar a Puerto Rico si va a ser el estado de los Estados Unidos. Y también yo creo que si Puerto Rico se regresa a España, también eso puede ayudar al resto de Hispanoamérica. Yo también estoy en contacto con un señor
que también está abogando lo mismo, pero para Cuba, porque Cuba también era un territorio español, que también yo creo que era una provincia, si no me equivoco. Sí, Cuba fue provincia española también, sí. Y Sí, yo creo que si esos dos islas regresan a España, eso también puede ayudar que el resto de la América Latina lo hace también, porque España sería más poderoso hoy si tuviera, como decir, un Commonwealth de naciones, como tiene Inglaterra, la Comunidad Francesa y otros países. Pero yo creo que cuando Latinoamérica se independizó muy temprano, no pudieron desarrollar sus infraestructuras, su gobierno, y eso causó muchos problemas que hoy en día tiene la Latinoamérica, mucha pobreza, corrupción, un sistema de casta que solo la gente que son descendientes de españoles tienen todo el dinero y la tierra, y todo el resto de la población está, está pobre. So, yo creo que si esto pasa en el futuro, que Puerto Rico y Cuba se hacen territorios españoles, también puede regresar República Dominicana, también puede ser México, Argentina, todos estos países, y sería como, no como un Commonwealth de naciones, pero algo similar al Unión Europea, porque yo siento que los hispanos y los otros nos unimos todos como un grupo, seremos el tercer potencia del mundo después de los chinos y la comunidad anglosajona, porque los hispanos son una comunidad de 500, 600 millones de personas. Eso es muchas personas que mucha gente no lo conoce. Y como tú dijiste, Rico, Latinoamérica en sí tiene muchos recursos, muchas riquezas que todavía no se han explotado. Y mucha gente no sabe um, um, que Latinoamérica en sí es parte del oeste, porque su gobierno, costumbres, idioma y identidad es europea. No importa si es España, Francia, um, Portugal, todos esos países de Latinoamérica son parte del oeste. El problema es que la mayoría de esos países de Latinoamérica son pobres, no son considerados parte del oeste, pero somos parte del oeste más que África, más que Asia, porque nuestro primer idioma es español, portugués si es Brasil, francés si es Haití o Francia, Guinea. So, yo creo que es muy importante que la gente se eduque, y además la gente puede entender que la leyenda negra no es como la gente piensa. España tenía más igualdad para sus súbditos más que Inglaterra, por ejemplo. Toda Latinoamérica hay mucho mestizaje. ¿Cuánto mestizaje tú ves en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda? Nada, cero. Los nativos los terminaron casi todos. So no hay mestizaje. sí, Eso es sobre una todo. de las leyendas negras a las cuales nosotros buscamos combatir, porque por lo menos siempre se habla, lo que nos conta a nosotros como hispanos, Hispanoamérica, siempre se habla de que el supuesto exterminio que hubo de los indígenas, pero sin embargo cuando se hace estudios de genética, de código genético mitocondrial, por lo menos aquí en Puerto Rico, todos nosotros tenemos código genético taíno y tenemos código genético africano. O sea, si tenemos un código genético taíno, entonces eso quita la supuesta leyenda negra de que los taínos fueron exterminados. Porque si hubiesen sido exterminados en los primeros 50 años, como a veces inculcan hasta las propias escuelas, nosotros no tuviésemos ni siquiera un 0,01% como en Estados Unidos. Que el código genético mitocondrial de los indígenas en la población actual
0.01%. Nosotros tenemos de un 20 a 25% de código genético en nuestras venas. O sea, eso quiere de sangre taína. Eso quiere decir que nosotros fuimos un mestizaje a la cual en ningún momento hubo un exterminio. Y eso es lo que la gente no tiene claro, y eso es lo que se utiliza para atacar lo que es nuestro ancestraje, o sea, nuestro linaje español, y lo que es nuestros ancestros, o sea, lo que son nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que en realidad eran españoles. Claro. O sea, antes de la guerra hispanoamericana, aquí todo el mundo era ciudadano español. No era ciudadano puertorriqueño, ciudadano de otra nación, era ciudadano español. Sí, O sea, otra cosa en cuestión a lo que es Hispanoamérica, nosotros debemos, yo por lo menos pienso de que en algún momento dado, nosotros como hispanos debemos unirnos, y lo ideal sería de que fuésemos una sola nación nuevamente. O sea, las posibilidades de desarrollo económico, social y cultural en cuanto a Hispanoamérica son inmensas si solamente nos uniéramos. El problema de esto fue de que ellos, lo que fue Inglaterra, lo que fue en Estados Unidos, utilizaron la táctica de guerra más antigua que puede existir. Divide y conquista. ¿Por qué razón? Hoy día podemos ver que la mayoría de los recursos valiosos de todo Hispanoamérica, ¿qué compañías lo tienen a cargo en poder? Compañías inglesas, norteamericanas, chino. europeas, y esos recursos se los venden súper baratos. Es rusa, ahora mismo Venezuela, las petroleras lo tienen los rusos y los chinos. O sea, es algo que de verdad uno no se queda sin palabras. Ahora imagínense si fuésemos una sola nación a la cual pudiésemos crecer juntos, junto a la madre patria, tendríamos acceso a lo que es el comercio europeo, tendríamos acceso, siendo nosotros nada más Puerto Rico, reunificándonos, acceso, nos convertiríamos en un puente hacia Hispanoamérica y de Hispanoamérica hacia Europa, sin tener que contar con la presencia de que Estados Unidos tenga que inmiscuir sus aranceles o su marina mercante. Simplemente un comercio como lo teníamos antes, al cual nosotros teníamos nuestros arreglos con la madre patria, que éramos libres de aranceles. Teníamos una marina como tal, que no era tan cara como la marina mercante de los Estados Unidos, porque obviamente toda nación tiene una marina mercante para proteger sus costas y su comercio, pero no era excesiva como la es la marina mercante de Estados Unidos, que le hacen excepciones a norteamericanos, a compañías norteamericanas, pero a Puerto Rico no se las hacen y la dejan a los mismos precios, siendo territorialmente una isla, o sea, un archipiélago de islas. Sí, el claro. costo sube por las nubes. Ahora mismo el costo de vida aquí en Puerto Rico es prácticamente insostenible, encima de que tenemos una deuda que fue creada por unos inversionistas, no por el pueblo. Sí, Y el claro. pueblo tiene que pagar. El Sí, pueblo es el que tiene que pagar sus impuestos. sí, y además, que los sueldos en Puerto Rico son bajos con la nivel de vida, costo de vida. Yo no sé cómo la gente puede vivir allá, me da mucha lástima. Cuando yo fui a Puerto Rico la última vez en el 2018, yo noté que todos se fue demasiado caro y muchas empresas se fueron cuando vino a María. Y cuando yo fui la última vez en el 2007 es cuando pusieron el impuesto, que mucha gente no estaba feliz porque eso causó mucho problema. Pero yo creo que si hay esta unión de Puerto Rico con España y también toda Latinoamérica, eso va también a causar que los hispanos que viven aquí en los Estados Unidos pueden tener un voz y voto, porque en Estados Unidos los hispanos son el único grupo que no tenemos voto, no tenemos derechos, no tenemos igualdad, y que los anglosajones y los afroamericanos tienen una hispanofobia contra nosotros que es increíble, que además quieren borrar la identidad hispana. Y yo creo que los hispanos aquí en Estados Unidos tienen que
pelear contra eso, porque no importa que los hispanos siempre han estado aquí en Estados Unidos, no importa. Y somos parte de este país y además contribuimos mucho en todo, pero como yo digo, yo siento que en sí los hispanos no están tratados, no son respetados en este país. Yo siento que los chinos son más respetados y los hindúes, los judíos, los persas, árabes que son de otro lado del mundo, lo tratan mejor que nosotros porque la mayoría de ellos son educados, vienen con dinero y nosotros nos ven como gente pobre sin educación. So, nuestra fundación de Spanish United estamos tratando de educar y también a crear recursos y además ayudar a la comunidad que no tienen identidad, porque hay una presión en este país que los hispanos se eliminan a los blancos o a los negros. No, los Estados Unidos no quieren reconocer una identidad hispana. En este país siempre fue blanco y negro, blanco y negro. So, yo creo que con nuestro nuevo movimiento puedo ayudar a personas jóvenes que no quieren identificarse con los sajones ni los afroamericanos y ser hispano, porque hay un peligro que la identidad hispana se puede perder en este país y yo estoy tratando que eso no pase. ¿Y qué tú opinas, Manuel, de la hispanofobia aquí en Estados Unidos? Sí, a ver, Enrique, efectivamente estás hablando de un problema muy importante que está sucediendo en los Estados Unidos, que lleva sucediendo muchísimo tiempo en los Estados Unidos. A principios del siglo XX, por ejemplo, llegaron a los Estados Unidos comunidades de italianos, de polacos, de suecos, gente en que iba con su identidad, con su idioma, y es gente que acabó perdiendo tanto su identidad como su idioma. Los Estados Unidos es una nación anglosajona que presiona a las identidades que no son anglosajonas, las presiona para tratar de asimilarlas. Y lo hizo con otros pueblos y lo está pretendiendo hacer con los pueblos hispanos. Las dos que están yendo desde la lo vemos, gran presión para robarle esa identidad hispana, para robarle su idioma, porque sabemos que hay problemas a la hora de hablar en español en los Estados Unidos. Ha habido agresiones a personas que han hablado en español en los Estados Unidos y sabemos que hay una presión muy grande para la que los estadounidenses sigan conservando su identidad anglosajona. Y los Estados Unidos es una nación racista, hay que decir las cosas claras. Racista, ha tenido problemas con la población afroamericana, a los hispanos les somete a un cierto tipo de racismo también. Y no podemos olvidar, por ejemplo, que mientras la nación española en 1514 aprobó los matrimonios mixtos entre los indígenas y los españoles, en los Estados Unidos el matrimonio mixto entre diferentes etnias no fue aprobado hasta 1967. 1967, ayer en la historia. Eso se puede considerar que fue ayer en la historia. Sabemos que hay racistas en los Estados Unidos. Pues el caso de George Floyd, de hace muy poco, los disturbios que ha habido en los Estados Unidos por motivos de este tipo. Y estas son las razones por las que los Estados Unidos no acepta a Puerto Rico como un estado de su nación, porque económicamente no le interesa, porque a Puerto Rico a día de hoy lo tiene en bancarrota, con el sistema de pensiones quebrado, con una migración masiva que ha hecho que la población disminuya casi un 12% en los últimos 10 años. Entonces, al final, en los Estados Unidos no tienen ni intereses económicos y luego hay un racismo subyacente que impide, que hace que los Estados Unidos, en estos 123 años de colonialismo, jamás haya hecho ningún intento serio por incorporar a Puerto Rico a su nación. Por eso es muy importante, considero, nuestro movimiento, porque busca devolver a Puerto Rico lo que ya tuvo antes de 1898. La estadidad que muchos puertorriqueños están buscando a día de hoy, la estadidad que buscan, que es que Estados Unidos les reconozca como iguales,
Ya la tuvo Puerto Rico antes de 1898. Esa estadidad España Puerto Rico ya la tuvo con España. Lo que pasa es que los Estados Unidos invadieron Puerto Rico militarmente, impusieron un sistema educativo en el que se ha pretendido quitar la identidad hispana al pueblo puertorriqueño y así a día de hoy tenemos a tantos puertorriqueños suspirando, anhelando pues que los Estados Unidos les dejen ser una parte de su nación, cuando muchos puertorriqueños no saben que ya fueron parte integrante de la nación española en su momento. Por eso es tan importante nuestro movimiento. Sí, claro. ¿Y qué tú dices, Rico, de la hispanofobia en los Estados Unidos? ¿Tú lo ves que está poniendo fuera de control? Mira, Enrique, yo te puedo decir por experiencia propia. Aquí donde me ves en algún momento dado de mi vida, yo digo, el reunificacionista no nace, el reunificacionista se hace. Yo, en un momento dado, yo soy veterano del ejército de los Estados Unidos, serví en el ejército, sufrí xenofobia, racismo, a pesar de todo. Tuve muy buenos amigos, otros que no eran muy buenos, pero sí, en cuestión a lo que es nuestra cultura, nuestro idioma, siempre en gran parte lo tienden a ver por encima del hombro, como decimos nosotros los puertorriqueños, lo ven siempre como inferior. Muchas veces tuve pues problemas por simplemente hablar español. O simplemente pues expresar lo que es mi cultura como tal, mi cultura puertorriqueña, mi cultura hispana. O sea, lo veían como algo que, no sé, como que era algo inferior. Y lamentablemente hoy día, aquí en Puerto Rico lo estamos viendo. O sea, y lamentablemente nuestro pueblo pues no se da cuenta de que aquí democráticamente han pedido 4 o 5 veces la estadidad. Yo en un pasado fui estadista y dije, espérate, pero estas personas no nos quieren. Ellos no quieren hacernos parte integral. Y yo los puedo entender por el hecho, en cuestiones políticas, de que Puerto Rico, si ellos dan paso a que Puerto Rico se convierta en un estado, Puerto Rico tendría más poder que casi la mitad de los estados, de los otros estados, que 24 estados, tendría más representación. Por esa razón ellos no van a permitir que un territorio, porque o una colonia, se convierta en un estado o un superestado con una cultura totalmente diferente, con un idioma totalmente diferente, con una idiosincrasia totalmente diferente. No lo van a permitir. Fue como dijo Grijalva. Grijalva dio el ejemplo y ellos, lo más claro no lo pudo decir. Para que Puerto Rico logre ser el estado, sí, pueden lograrlo y pueden luchar por la estadidad, pero tienen que americanizarse, tienen que olvidar el idioma, tienen que ser, entonces, convertirse en anglosajones siendo hispanos, adaptar la cultura norteamericana, implementar el inglés como idioma oficial y borrar prácticamente lo que somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser nosotros para entonces ser dignos de ser parte de la nación americana. Yo no tengo que dejar de ser y dejar mi cultura, mis raíces, mis tradiciones, dejarlas atrás para convertirme en parte de otra nación. Y eso es lo que llevó en un momento al cual consideré, comencé aprendiendo sobre lo que era el reunificacionismo, vi que las ventajas van por encima. O sea, nosotros, aparte de ser una provincia, éramos una provincia autónoma con una moneda propia, una moneda que era tan válida en Puerto Rico como en España. Esa moneda que inclusive fue una de las que utilizaron como modelo para establecer el euro. Oh, no sabía eso. Esa moneda. Entonces, lo que muchas personas no saben en Puerto Rico es que aquí se invadió. En aquella época, el peso puertorriqueño valía hasta más que el dólar. La gente no lo sabe. O sea, aquí hubo una invasión estratégica por el hecho de que ya el canal de Panamá tenían a Puerto Rico como puerto de transbordo. Obviamente, a Estados Unidos se le iba a hacer súper fácil controlar lo que era el comercio marítimo, teniendo el canal de Panamá, teniendo a Puerto Rico como el primer puerto de transbordo. O sea, para ellos era excelente, aparte de lo que fue los puntos estratégicos militares en el Caribe y en Centro y Suramérica. Obviamente Puerto Rico era un punto estratégico militar perfecto para todo.
sea, poder irse hacia lo que era África, lo que es Europa, y controlar lo que es el Caribe y tener acceso a lo que es el Canal de Panamá a Centro y Suramérica. En esa época ellos vieron a Puerto Rico y obviamente, aparte de la economía, muchas personas me hablan sobre la economía de Puerto Rico en aquella época, pero desconocen la economía de antes de 1898. ¿Por qué razón en parte se invade? Aquí en Puerto Rico se invade porque el norteamericano se dio cuenta que uno de los mercados más grandes en aquella época era el azúcar. Y la gente se pregunta por qué el azúcar. Y yo le digo, el quintal de azúcar en aquella época valía más que un barril de petróleo hoy día. Por eso es que aquí en Puerto Rico se expropian haciendas, se expropian las fincas a todo campesino. Por eso es que la migración de campesinos a la ciudad, a San Juan, comienzan a aparecer lo que son los arrabales en aquella época, lo que era el Panguito, lo que era en Santurce, todos estos arrabales que se formaron, que eran de personas del campo que perdieron todo, sus fincas, sus casas, y migraron hacia la capital buscando un bienestar, buscando un mejor porvenir. Porque todas esas fincas que se expropiaron, todas esas haciendas que se expropiaron por los Estados Unidos, por el Departamento de Agricultura Federal, los convirtieron, o sea, los zonificaron en fincas y haciendas para solamente un monocultivo, que era el de la caña, para así entonces tener poder sobre lo que era la caña de azúcar. Sí. O sea, era un mercado millonario, era un mercado al cual Estados Unidos explotó hasta que decayó completamente. Por esa razón, ya a los años 50, pues el comercio del azúcar empieza a bajar, Estados Unidos empieza a perder lo que es el interés en Puerto Rico, y entonces comienzan entonces a buscar la manera de traer la industria con una mano de obra barata, cosa que en Estados Unidos pues se paga, era mucho más cara. Sí. O sea, podemos ver que en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica, o sea, lo que han hecho es, de alguna manera u otra, ha sido dividirlo para beneficio de ellos, Sí. para beneficio de extranjeros. Hoy día tenemos muchos hispanos, y yo lamento decirlo, yo que vivo en una colonia, lo digo así, Puerto Rico es una colonia, lamentablemente. Muchos hermanos hispanos que a veces piensan en cada uno de sus países y con un orgullo que le inculcaron de pequeño de que mira, yo soy de tal país y es un país libre y es un país independiente, sí, pero fueron independencias que fueron impulsadas por Inglaterra y por Estados Unidos para apoderarse de los recursos. Y ahora, lamentablemente, de una nación poderosa, de virreinatos poderosos, ahora somos naciones independientes, pero de tercer mundo. Sí, yo he hablado con mucha gente aquí en Estados Unidos que son racistas, que son xenofóbicos, y yo le he dicho, si las personas en Latinoamérica podrían vivir con estilos de vida que viven aquí, no se van a emigrar, porque ninguna persona, no importa de dónde vienen, si ellos pueden hacerla en su propio país, no van a emigrar. ¿Por qué van a ir a otro país para pasar trabajo, para ser discriminado, para ser abusado? Nadie quiere hacer eso. La gente emigra de su país por la necesidad, por situación económica, si hay problemas de inestabilidad, si hay problemas de guerra, la gente en sí no quiere emigrar. Y yo siempre digo a la gente que son xenofóbicos aquí en Estados Unidos, los hispanos no quieren estar aquí, están aquí porque están forzados a estar aquí por la cuestión política, de la cuestión de la economía. Pero si la gente tuviera las mismas oportunidades en nuestros ambos países, nadie estuviera aquí. So yo trato de educar mucha gente porque, como yo digo, en este país han condicionado a la población que los hispanos quieren coger y quieren coger de ventaja, ¿no? Y eso no es verdad. Hay muchos que sí lo hacen, pero no son todos. La mayoría que están aquí, vienen aquí, están tratando de proveer a sus hijos y a su familia, pero a pasar el tiempo, eso causa que los hijos no tienen una identidad, porque muchos que nacen aquí
muchos pierden su identidad y a veces se siente que no son parte de este país. Yo a lo pasado, yo mismo, yo hablo en inglés mejor que el español, pero los anglosajones no me ven como uno de ellos. Y yo tengo también un poco sangre de anglosajón por parte de mi abuela, pero no me ven como ellos porque no soy blanco. Yo entiendo cómo es eso. Última pregunta, porque se va a terminar aquí el entrevista, porque dice que en un minuto, pero te voy a dejar el último pensamiento, Manuel. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí en Estados Unidos, en Hispanoamérica, para educar a la gente sobre unir todo Latinoamérica, España, junto con Puerto Rico para ser una, una potencia? ¿Cómo se va a poder educar a la población? Bien, Enrique, a ver, yo creo que sobre todo aprendiendo la verdadera historia de los países sudamericanos. Y esto aplicado al caso de Puerto Rico, en el caso de los puertorriqueños que me estén escuchando, aprender la verdadera historia del Puerto Rico español, no la que los Estados Unidos han pretendido enseñar en Puerto Rico. Pero esto aplica para el resto de los países hispanoamericanos. Que aprendan lo que era la nación española, que la nación española estaba formada por reinos y virreinatos, y los virreinatos no eran más que una prolongación del reino. Lo que pasa es que el rey no podía estar en todas partes. El rey designaba a una persona que le representase en los virreinatos americanos y al final era la misma nación, la nación española, formada por reinos y virreinatos. Y que los hispanoamericanos que me escuchen, que aprendan esa historia, aprecien y se den cuenta de que formaron parte de una gran nación que por intereses de otras naciones se acabó desuniendo la nación española y algunos otros se aprovecharon, las naciones anglosajones se aprovecharon de ello, y que mantengan siempre ese orgullo de pertenecer a una identidad hispana. No somos menos que los anglosajones y tenemos que estar muy orgullosos todos de nuestra identidad hispana, tanto españoles europeos como españoles americanos. Excelente. Quería darte las gracias a ustedes, Rico y Emanuel, por estar en el programa.